Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a tener una palabra de oración, sí, breve, para que podamos ser guiados por la palabra del Señor. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por la palabra, Señor, que nos das, por esta guía hermosa que tenemos al alcance de nuestras manos, y te pedimos que sea de bendición a nuestras vidas y que la sepamos aplicar sobre todas las cosas. Dejamos toda la noche en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, les cuento. Hace un tiempito Dios me puso adelante, digamos, un pensamiento, eh, y lo anoté enseguida, lo dejé anotado. Y después, bueno, gracias a Dios me invitaron a tener este pensamiento un día miércoles, así que lo vi conveniente, lo vi bueno, eh, para, eh, para decirlo en esta noche. Y bueno, vamos a esto. Miren, a mí me gusta, tengo la costumbre, digamos, de ponerle título a las cosas. Me gusta ponerle título a las cosas. Un ejemplo, un pensamiento, le pongo un título que tenga que ver, obviamente, o que esté relacionado. Si es un grupo de WhatsApp, también creo que la mayoría de los grupos de WhatsApp de mis amigos tienen un nombre que tuve algo que ver, probablemente. Pero bueno, me gusta, tengo esa costumbre de ponerle el título a las cosas. Y da la casualidad que justo a este pensamiento le puse un título y después dije no va referido eh, a lo que yo pienso. Y después empecé a buscarle títulos y no le pude dar un título exacto. Pensé en un título como cálculos. Cálculos me refiero a matemáticas, ¿no? Le puse, no tenía mucho sentido el título, entonces le busqué otro. Calcular, que es la acción del cálculo, tampoco era. Le puse resta y dije no, resta definitivamente no, multiplicación tampoco, división menos. La que más se parecía como un título factible, por así decirlo, era la palabra suma, porque es de esto más o menos lo que yo les quiero hablar en esta noche, de una sumatoria, pero en este caso es de una sumatoria que como resultado te da algo negativo. Miren, pasamos a las matemáticas para hacer algo práctico nada más. Si vos tenés que tener un resultado negativo en una sumatoria, necesitas que el número principal, el número más grande sea negativo y el otro positivo pero más bajo, o que ambos números sean negativos. Bueno, esto mismo nosotros sin darnos cuenta lo hacemos siempre en nuestra vida, como hombres. Hacemos una sumatoria negativa de, en este caso, del que vamos a hablar, es de los pecados. Y vamos a ir al primer texto, que queda en Romanos 5:12. Vamos a buscarlo. Queda en Romanos capítulo 5, Romanos 5:12. Y vamos a ir a una parte en específico que dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Bueno, esta es la primera negativa y la principal del hombre. Del hombre, obviamente generalizando, ¿no? Hombre y mujer. La primera negativa, y que es gigante, es que el pecado entró a un hombre y todos pecamos. También está en Romanos 3, que en mi caso está en la misma hoja, Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esta es nuestra negativa principal, nuestro punto principal, que es la negativa. Y de acá el resto de las negativas, es decir, el otro factor o número negativo, lo ponemos nosotros mismos. ¿Por qué?
Porque nosotros mismos empezamos a sumarnos, a sumar dentro de nuestro pecados. Y no hablo de la repetición de pecados, porque todos somos pecados y no podemos parar de hacerlo, porque es nuestra condición de pecadores que justamente hacemos esto. Sino que nosotros mismos nos empezamos a cargar con nuestros pecados. Incluso en el momento en el que oramos a Dios pidiéndole perdón por esto, por hacer pecados, pecamos y decimos, Señor, perdón porque otra vez pequé en esto. O sea, nosotros incluso en la oración muchas veces nos acusamos de que volvemos a hacerlo. Lo que se transforma en nosotros en un peso, porque nosotros volvemos a decir, otra vez caí en esto. Lo sumamos nosotros mismos, ¿sí? Y esto se transforma, en un problema. Este pensamiento que tenemos lo transformamos en un problema. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Y creo que esto todas las generaciones lo hicimos. Nuestra profesora nos ponía problemas como Juancito obtuvo un pecado, pero Juancito ya tenía 2 pecados. ¿Cuántos pecados tiene Juancito ahora? Muchos pecados tiene Juancito ahora. Bueno, de esta forma nosotros mismos nos cargamos con los pecados. Pero lo bueno de las matemáticas, por así decirlo, o lo bueno de estos problemas es que tenían una forma de resolverse, ¿no es cierto? Bueno, les doy ejemplos. Vamos a ejemplos prácticos, que es la mejor manera de aprender. ¿Se acuerdan de estas fórmulas? ¿Se acuerdan cómo era esto? ¿Se acuerdan? Estas son fórmulas para resolver números, números, cálculos, cuentas que teníamos sueltos. Por ejemplo, a ver, acá hay otro que también son conocidas. Son todas fórmulas que te las tenés prácticamente que aprender de memoria, por lo menos si querés terminar la escuela. Acá otra, esta es más vieja todavía. Hay problemas incluso hay problemas que a mí los profesores, y se lo voy a mostrar, los profesores me dijeron, chicos, prepárense, porque este problema, estos cálculos, estas fórmulas, no las van a aplicar nunca en sus vidas. Así nos las presentaban los profesores. Estos eran, por ejemplo, los teoremas de Gauss, que se resolvían con la regla de Ruffini, ¿cierto? Y no se ve muy bien, pero es gigante la regla de Ruffini, que tenía gráficos, y en cual tenía 10 yo, en la que no iba a aplicar nunca en la vida. Bueno, volvemos al tema. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque en nuestra vida, estos problemas que nosotros acumulamos, también hay una fórmula para resolverlos. ¿Cuál es esta fórmula? En este caso, la fórmula que existe y que siempre existió para estos problemas en particular, yo le puse la fórmula FF, fórmula de la fe. Fórmula de la fe, fe en quién, en aquel que quita el pecado del mundo. Vamos a Hebreos 12, vamos a la carta de Hebreos. Vamos a la carta de Hebreos 12, versículo 1, que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Bueno, lo dejamos ahí, iba a leer hasta el siguiente, pero lo dejamos ahí. Y también está en Romanos 3, busquemos la carta a los Romanos 3,
21, que dice, Romanos 3:21, que dice: mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Remarco el versículo 22. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sí? Y sabes que a través de esta fórmula de la fe, sabes también qué es lo que hace Dios con nuestros pecados, y que quede claro que esto es así, porque esta es la mente de Dios, no acumula los pecados. ¿Sabes qué hace Dios con los pecados? Hace lo siguiente: Miqueas 7, 18 y 19. Vamos a la carta de Miqueas. Vamos a la carta de Miqueas. Esto está en el capítulo 7, versículo 18, que dice lo siguiente. 7:18. Que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y las echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. ¿Qué hace Dios? Echa en lo profundo de la mar, y esto obviamente es una forma para que lo entendamos. En lo profundo de la mar era un lugar donde era inalcanzable, donde ya era irrecuperable todo lo que se arrojaba ahí. Entonces, Dios lo tira a un lugar donde nadie se va a acordar. Y Dios, en su mente tan grande, cuando te perdona, no sigue acumulando. Él no te dice: otra vez caíste en esto. No, Él te perdona como si fuera la primera vez que pecaste y le pediste perdón, y Dios te perdona y se lo olvida. Lo echa al fondo de la mar, ¿sí? Entonces, ¿por qué seguimos? ¿Por qué nos seguimos condenando con los pecados que hicimos? O sea, nos seguimos condenando a nosotros mismos con los pecados que hicimos. ¿Por qué nos sobrecargamos nosotros si Dios los echa al fondo de la mar? Y encima, no solamente Dios perdona, porque una vez que tuvimos fe en Él, te perdona, seas creyente o no. Si no sos creyente, lo podés estar entendiendo. Y si ya sos creyente, Dios te perdona una vez y para siempre. Y no solamente te perdona una vez y para siempre, sino que se olvida de tus pecados. Se olvida. Y dice también, Dios nos invita, o sea, Cristo nos invita en su palabra a que no nos sobrecarguemos nosotros. No solamente Él llevó tus pecados, también te dice que le dejes sus cargas. Esto está en Salmos 55:22, y también lo vamos a leer. Salmos 55:22, que dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Acordate que vos fuiste justificado por la fe. Dios te justifica a través de la fe y no te deja sobrecargar tus iniquidades. Y también está en Mateo 11:28. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estéis cargados.
repito, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esto también nos muestra cómo Jesús es la salida cuando estamos sobrecargados, ¿no es cierto? Él nos va a hacer descansar en paz, nos va a dar esa paz que necesitamos en nuestros corazones. ¿Para qué? Para servir mejor a Dios, justamente, para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y que no nos estemos echando nuestras propias cargas, que no trabajemos con una mochila pesada, porque nuestro trabajo va a ser bastante inútil, por así decirlo. Tenemos que aprender a cargar las cosas en Jesús, porque justamente Él está ahí. Es la herramienta más grande, es la fórmula más perfecta que tenemos para sobrellevar todas las cosas que nos pasan en la vida cristiana, en nuestra vida diaria. Si nuestros problemas los resolvemos con esta fórmula, con la fórmula de la fe, todas las fórmulas dan algo a cambio, dan un resultado. ¿Y cuál es este resultado? El resultado es la gracia. Y la gracia, vamos a leer un versículo y con esto ya cerramos este pensamiento breve. 1 Timoteo 1 dice, vamos a buscarlo. Primera Timoteo, me perdió el papel. Vamos a ver, esperen, déjenme que lo voy a buscar porque acá está. Bien, buscamos en 1 Timoteo, acá abajo. 1 Timoteo 1, versículo 13. Y me confundí, casi le leo 2 Timoteo. Ahí está. 1 Timoteo 1, versículos 13, que dice, habiendo sido antes, esto lo dice Pablo, ¿no? Habla de él, pero de esta forma es la que Dios actúa también con nosotros. Dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia y incredulidad. Y acá es como Dios es con nosotros, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Repito de vuelta el 14. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, espero que esto sea de bendición para sus vidas, así como lo es para mí, ¿sí? Y quédense tranquilos, que esto es algo que yo también tengo que implementar en mi vida, de dejar de acumular en mí los pecados, porque Dios ya me los perdonó, para servir mejor a Dios. Buenas noches.